Continuamos con nuestras clases. La unidad 2 ya la terminamos. En este nuevo tema ya vamos a abordar el nuevo parcial. Empezamos el tercer parcial con este nuevo tema que se llama la unidad 5, dinámica de una partícula. Entonces vamos a comenzar. Bien, como introducción vemos o recordamos que en los temas anteriores usábamos los términos de posición, velocidad y aceleración, pero no nos importaba o no describíamos quién o por qué había estos fenómenos, porque había una aceleración, una velocidad, un cambio de posición. Entonces, si nos ponemos a reflexionar sobre eso, nos podemos preguntar qué es lo que hace que un objeto permanezca en reposo y que otro acelere. Estos dos factores principales en los que hay que reflexionar son las fuerzas que actúan sobre el objeto y la masa del objeto. Si nos ponemos a pensar un poco, vemos que un objeto que está en movimiento, que está a punto de caerse, podemos detenerlo si aplicamos una fuerza de tal manera que ya no caiga. O un objeto que está en reposo total, podemos aplicar una fuerza y va a empezar a moverse. Entonces, en esta unidad lo que vamos a ver es eso, vamos a discutir estas leyes básicas del movimiento en las cuales se relacionan las masas, se relacionan con la masa, la fuerza y el movimiento, y que las escribió Isaac Newton hace más de 3 siglos. Entonces, primeramente vamos a ver lo que es una fuerza. Nosotros cotidianamente sabemos que pues, una fuerza es un empujón o un tirón. Pero una mejor definición de la fuerza nos lleva a que a describirla como una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y un ambiente. Entonces, por eso siempre nos referimos a la fuerza de un cuerpo que se ejerce sobre un segundo cuerpo. Nosotros podemos decir que estamos empujando, podemos imaginar que estamos empujando, pero siempre debe haber la interacción de nuestra fuerza con un objeto. Entonces, de un objeto con otro objeto. Entonces, aquí se ven que estamos, aquí se ve en la figura 1, un empujón y un tirón. Pero ¿qué más es importante de decir que las fuerzas actúan siempre en pares? Pues otra cosa es definir que podemos decir que nosotros empujamos muy fuerte. No, pues yo empujé la caja demasiado fuerte. Pero nos queda la duda, ¿hacia dónde lo empujaste, no? Entonces, por eso vemos que una fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, necesitamos indicar tanto la magnitud de la fuerza como su dirección. Entonces, podemos decir que si una fuerza se implica el contacto entre dos cuerpos, ya sea como un empujón o un tirón, entonces decimos que ejercemos una fuerza de contacto. Entonces, siempre que haya contacto entre los dos objetos, entre los dos cuerpos, decimos que es una fuerza de contacto. Eso lo vemos en las figuras 2, 3 y 4, que son las fuerzas de contacto más comunes. La primera es la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que está sobre ella. Eso quiere decir que todo objeto que esté sobre una superficie va a experimentar una fuerza que es perpendicular, por eso decimos que es fuerza normal, perpendicular a la superficie. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie horizontal y la perpendicular 90 grados, vamos a tener una fuerza normal hacia arriba, está empujando hacia arriba la superficie del objeto. Aquí tenemos una superficie inclinada, por tanto tenemos una fuerza normal de igual manera inclinada, de tal forma que haya un ángulo de 90 grados entre la superficie y la fuerza normal. Entonces, esta es una fuerza normal, una fuerza de contacto entre un objeto y una superficie, y la superficie en la que está en contacto el objeto. La siguiente es la fuerza de fricción. Nosotros podemos imaginar la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción es aquella que se opone al movimiento. Entonces, esta fuerza también es generada por la superficie, pero a diferencia de la fuerza normal, es paralela
a la misma, a la superficie. Por tanto, entre la fuerza normal y la fuerza de fricción son de igual manera perpendiculares. Otra cosa, la fuerza de fricción, al ser una fuerza de oposición al movimiento, siempre va en sentido contrario al desplazamiento del objeto. Aquí vemos que el objeto se mueve hacia la derecha, por tanto la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Otra fuerza de contacto es la de tensión. Esta fuerza de tensión la llamamos así debido a que es ejercida por una cuerda o un cordel estirado sobre un objeto al cual se ata. Entonces, siempre que usemos una fuerza causada por una cuerda o un cordel, la vamos a llamar tensión T. Además de las fuerzas de contacto, hay otras fuerzas llamadas fuerzas de largo alcance en las que los objetos no entran en contacto. Por ejemplo, los imanes. Si tenemos dos imanes con polos opuestos, estos se repelen, pero se están repeliendo sin tener contacto entre los objetos. Si son polos opuestos, entonces estos se atraen. Entonces, al atraerse igual, no hay ninguna cuerda que los esté jalando hacia ellos mismos, simplemente una fuerza de largo alcance está provocando que se atraigan. Otra de las fuerzas de largo alcance que podemos tener en consideración es la fuerza ocasionada por la gravedad a un objeto, que lo llamamos peso. Entonces, el peso es la fuerza de atracción del objeto de la Tierra, del objeto hacia la Tierra. ¿Sí? Entonces, aquí está W. Por tanto, ya como habíamos dicho, una fuerza vectorial debe indicar tanto la dirección de la acción como su magnitud. La magnitud nos dice qué tan fuerte, débil es la fuerza, y la dirección nos indica hacia dónde se está generando. Y además, la fuerza tiene una unidad en el sistema internacional que se llama Newton. Ok, pasamos pues a las leyes de Newton. Vamos a ver las leyes de la primera y la tercera ley de Newton de forma conceptual, y la segunda la vamos a abordar más. Esa primera ley de Newton, ¿qué nos dice? Nos dice que, bueno, debido a experimentos han demostrado que un objeto va a permanecer en reposo o en velocidad constante a menos de que actúe una fuerza neta diferente de cero sobre él. Antes de Galileo se pensaba que los objetos, el estado natural de los objetos, era el reposo, que no se tenían que mover. Después de experimentos, Galileo, Newton, pues ven que no, que en realidad un objeto no se mueve o se permanece en reposo debido a la fricción. Si no existiera la fricción, que está poniendo el movimiento, que está haciendo que el movimiento permanezca en reposo, pues todos nos moveríamos a velocidad constante, en línea recta. Bien, entonces, una vez que el cuerpo se pone en movimiento, no se necesita de ninguna otra fuerza neta para mantener el movimiento. Lo que les digo, si nosotros, si la superficie no tuviera fricción, imagínense una pista de hielo, si nosotros nos movemos, al momento de movernos, no nos vamos a detener, debido a que no hay ninguna fuerza neta que nos cambie nuestro estado actual, que sería de velocidad constante. Al momento nosotros de movernos, de generar alguna fuerza sobre el piso, pues ya nos detenemos y por eso ya no estamos en movimiento. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante y aceleración cero. Entonces, siempre que un objeto no va a cambiar en su estado actual de ya sea reposo o velocidad constante, a menos que haya una fuerza externa diferente a cero que haga este cambio en nuestro movimiento. Eso nos dice la primera ley de Newton. Y esta ley también se llama ley de inercia. Entonces, a la inercia la llamamos, o es la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento. Recuerden, la inercia está relacionada con la masa. Entre mayor masa tenga un objeto,
más difícil va a ser cambiar su estado actual. La tercera ley de Newton nos indica que las fuerzas siempre actúan en pares. Siempre existen en pares. Como existen en pares, dice que las fuerzas, los experimentos muestran que al interactuar los cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Así pues, la tercera ley de Newton nos dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, o sea, una acción, A ejerce una acción sobre B, entonces B va a ejercer una fuerza sobre A, una reacción, y estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero son opuestas en dirección y actúan sobre diferentes cuerpos. Imaginen ustedes, hagan el experimento de empujar la pared. Al momento de empujar ustedes la pared, están generando una fuerza sobre la pared, pero como están generando esa fuerza sobre la pared, la pared también está ejerciendo una fuerza de igual magnitud de ustedes a ustedes, pero en dirección opuesta. Ustedes empujan la pared los empuja a ustedes. Pero existe un equilibrio. ¿Por qué ninguno de los dos se mueve? Por la primera ley de Newton, porque la suma de todas las fuerzas que actúan entre los dos cuerpos es igual a 0. En el momento en el que una de las dos fuerzas sea mayor o que uno de los dos cuerpos ya no resista la fuerza que está aplicando el otro cuerpo, entonces va a haber movimiento. Y eso nos lleva a la segunda ley de Newton. Entonces, esta segunda ley de Newton, vamos a revisarla. Nos dice que en la primera ley de Newton vimos, como ya había mencionado, que cuando ninguna fuerza o una fuerza neta cero actúa sobre un cuerpo, este se mueve con aceleración cero y su velocidad es constante. Cuando decimos que la velocidad es constante, puede ser la velocidad cero, permanecer en reposo. El ejemplo que les di de la pared, ustedes empujan la pared los empuja a ustedes y pues no hay ningún movimiento, la aceleración es cero. Pero ahora en la figura 6, la 6 nada más está en la 6, vemos que un disco de hockey se desliza a la derecha sobre hielo húmedo. Entonces aquí la fricción es despreciable. Entonces no actúan fuerzas horizontales sobre el disco, la fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza de contacto hacia arriba ejercida sobre el hielo se cancelan. O sea, la fuerza que generamos del peso hacia abajo va a generar una fuerza hacia arriba, la fuerza normal, son iguales, es como lo decía lo de la pared, entonces es cero, porque es la misma hacia arriba y hacia abajo, no hay fuerza externa diferente de cero. Entonces todas las fuerzas que actúan sobre el disco es cero, y por tanto tiene aceleración cero, y su velocidad es constante, no cambia, tenemos una velocidad, la misma para todo el punto. Entonces no hay aceleración, y se mantiene constante. Bien, ahora ¿qué pasa si se le aplica una fuerza neta diferente de cero? Vemos en la figura 7, en la que tenemos una fuerza horizontal constante en el disco en la dirección de su movimiento. Así entonces, la sumatoria de las fuerzas es constante, la misma dirección que la velocidad v. Entonces, si se fijan en la diapositiva anterior, nadie interactuaba con el objeto, pero se mantenía en un movimiento de velocidad constante. En este caso, ya existe una fuerza constante sobre el objeto. ¿Cómo es esta fuerza? Lo está empujando el objeto hacia adelante. Está empujando el objeto hacia adelante. Esto quiere decir que mientras la fuerza actúa, la velocidad del disco cambia en ritmo constante. Se está haciendo cada vez más rápido. Así pues, el disco se mueve con aceleración constante. Como la velocidad está cambiando, quiere decir que el cambio de velocidad va a provocar una aceleración. Aceleración. Y la rapidez del disco aumenta, y como ya dije, así A tiene la misma dirección que V y la sumatoria de fuerzas.
Como la fuerza va en la misma dirección que v, pues la velocidad aumenta, lo que está provocando que la aceleración sea en la misma dirección que el movimiento. Si cambiamos la fuerza, si hacemos que la fuerza actúe en dirección opuesta al movimiento, pues va a provocar lo contrario que el anterior. Pasamos de una velocidad dada a una velocidad menor a la inicial. Estamos deteniéndonos, frenando o desacelerando. Entonces, si nos fijamos en esto, vemos que la fuerza se relaciona directamente con la aceleración, ¿sí? Y la aceleración, como ya sabemos, se relaciona con la velocidad. En conclusión, vemos que una fuerza neta que actúa sobre un objeto hace que éste acelere en la misma dirección que la fuerza neta. Que te generaban hacia la izquierda, la aceleración hacia la izquierda. La fuerza hacia la derecha, aceleración hacia la derecha. Entonces, si la magnitud de la fuerza neta es constante, ya, como en las figuras que vimos en el 7 y 8, también la aceleración lo será. Constantemente estamos generando una fuerza, la aceleración va a ser igual, constante. Estos resultados indican que para un cuerpo dado, el cociente de la magnitud de la fuerza neta entre la magnitud de la aceleración es constante. Sí, entonces siempre la relación entre fuerza y aceleración va a ser constante. Si nosotros cambiamos nuestra fuerza, va a cambiar nuestra aceleración. Por eso siempre es constante. ¿Y cuál es esta constante? La constante es la inercia, la masa inercial, o simplemente masa de un cuerpo. La masa de un objeto va a ser la relación entre la magnitud de la fuerza aplicada y la aceleración. ¿Cómo es esto? O sea, una masa muy grande va a provocar que si queremos una aceleración grande, necesitamos una fuerza grande para acelerarlo. Objetos más pesados necesitan de mayor fuerza para acelerarlos más, para hacerlos más veloces. Objetos menos pesados, objetos de menor masa, necesitan una menor fuerza para tener una aceleración dada. Entonces, la masa es una cantidad cuantitativa de la inercia. Ya habíamos platicado sobre eso. Entre mayor masa, mayor inercia, más difícil es cambiar el estado actual del objeto. Entonces, la última ecuación, de esta, la ecuación 1, vemos que cuanto mayor sea su masa, más se resiste un cuerpo a ser acelerado. Son inversamente proporcionales. Una mayor masa provoca que la aceleración sea menor para una fuerza menor. Se resiste a que sea acelerado. La unidad de la masa, como ya hemos visto, es el kilogramo. Y ahora sí podemos usar el kilogramo junto con la ecuación 1 para definir el newton. El newton, recuerden que es la unidad de la fuerza. Decimos pues que un newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo de una masa de 1 kilogramo. Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado. Si aplicamos una fuerza de 1 newton, quiere decir que vamos a mover una masa de 1 kilogramo a 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, junto a todas estas relaciones que ya vimos y los resultados experimentales, tenemos un solo enunciado para la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. Entonces, lo que nos dice la segunda ley de Newton es que la sumatoria de todas las fuerzas sobre un objeto va a provocar que este objeto acelere constantemente. La sumatoria de todas las fuerzas sobre un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces, esta es nuestra ecuación que vamos a usar. Recuerden que la fuerza es un vector. Entonces, al ser un vector, podemos hacer sumatoria de fuerzas por componentes. Y eso sería todo.
Nos vemos en el siguiente video.